políticas. Sí, dos cosas. Primero, él cree que debe ir con un proyecto presidencial. Por varias razones, pero fundamentalmente porque cuando tú conformas una lista parlamentaria, es inevitable que en el camino te surja el hombre lobo, Frankenstein y una serie de personajes que son los que manchan y envilecen a la política peruana. Esos mismos candidatos que van en una lista se agarran a trompadas entre ellos mismos, ensucian todas las paredes y todas las ciudades del país. Jaime no quiere ese espectáculo. Bueno, él quiere ser básicamente un proyecto presidencial y él confía en su... Él puede elegir a buenos candidatos. Para entenderse con los partidos políticos en el Parlamento. La idea de un proyecto presidencial sin listas parlamentarias a mí me parece muy interesante, Jaime. Por otro lado, mira, fíjate, a mí Jaime me parece, mira, yo conozco a todos los políticos peruanos y Jaime me parece mucho más serio que la mayoría de ellos. Tú conversas con Jaime, por favor, y él te va a decir, él es un hombre que cree en economía de mercado, cree que la ley fundamental de la economía es la de la oferta y la demanda, y cree que el motor de la economía y de la sociedad es el hombre, es el empresario, el mismo que requiere de un entorno adecuado. Si tú conversas con los políticos que tú dices respetables, ninguno de ellos se atreve a decirle al pueblo estas cosas porque creen que serán descalificados como reaccionarios, cuando en realidad no hay nada más moderno ni nada más revolucionario. Si lo que se propone la política es dar trabajo, seguridad, educación y servicios de calidad, evidentemente hay que crear un entorno apropiado para la inversión. El día que los peruanos entiendan o identifiquen inversiones con los intereses del Perú, ese día no habrá nada que pueda detenernos como nación. Y estas ideas Jaime las tiene, pero muy claras. Por eso digo, a mí me parece un magnífico candidato. Alan García también las tiene tan claras que ha dedicado la mayor parte de su tiempo a conseguir inversión, ¿no? Y se ha olvidado precisamente el desarrollo en las zonas más pobres del país, de conducir programas de lucha contra la pobreza, de desarrollo productivo en las áreas de la sierra, en fin, de incorporar al Estado Nacional esas áreas abandonadas. No estoy al Entonces, bueno, Jaime Bailey tendría que ser algo así, porque no solamente puede dedicarse a conseguir inversión extranjera, sería repetir a Alan García, me parece un poco, no sé, tendría que ser algo un poco diferente, ¿no? Pero en fin, yo a lo que voy es a lo siguiente, él mismo ha dicho que a Humala le conviene su candidatura. Eso lo ha dicho el otro día, diciendo que esas banderolas las ha puesto seguramente Humala, porque a Humala le conviene su candidatura para dividir el sector de la derecha o del centro derecha o del centro, de modo tal que Humala pueda ascender pues a la segunda vuelta. Ahí, por ejemplo, se equivoca profundamente Jaime. Porque él es un candidato que afecta directamente la votación antisistema de Humala en todo el sur. Eso lo estamos midiendo nosotros. Ahí está equivocado. Está equivocado completamente Jaime. Lo que pasa es que todavía no nos hemos sentado a conversar en serio. Mira, este es el partido más pequeño del mundo. Solo somos 3 personas, Jaime Bailey, Enrique Gers y yo. Más adelante, por supuesto, vamos a convocar a más gente y así construir un equipo de calidad. Y es el partido con la ideología más pequeña del mundo también. Solamente se resume en una sola frase. Todo lo que funciona está bien, todo lo que no funciona está mal. Y esa es toda nuestra ideología. En Xiaoping. Pero sí, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que caza ratones y que tenga las ideas claras, que es fundamental. De acuerdo, pues, pero él... la pregunta es ¿cómo hacer para controlar esas pulsiones destructivas y autodestructivas que él tiene, expresadas por ejemplo en ese artículo que se publicó el día lunes, ¿no? Porque si él quiere formar un equipo, en la medida en que él personaliza mucho su relación. En serio, Jaime, al hombre que se divierte con su público y que lo que busca es básicamente perdonerlo. Él ha desarrollado esa línea de su personalidad tan profundamente que va a ser muy difícil que la que la anule y se transforme en otra persona. Tú vas a poder juzgarlo Dr. Jekyll y Mr. más adelante, más adelante, en unos 6 meses, cuando realmente se tome en serio. Hay que hacer equipos de trabajo, hay que juntarse, hay que pulir, hay que hacer muchas cosas todavía. Esto es algo que recién está creciendo, recién está comenzando. No le pidas a Jaime que se convierta en un estadista, ni que se convierta en un hombre serio como Javier Bedoya. No puede ser así, pues Jaime Bailey no es así. Estos rasgos de personalidad. Él es básicamente un antisistema dentro del sistema, porque eso es Jaime, eso es Jaime.
Y por eso es que es un tipo tan interesante, ¿no? De acuerdo, pues, pero me refiero a rasgos de su personalidad, en el sentido que es una persona capaz de odiar y amar profundamente. Digamos, en política uno tiene que ser capaz de alguna manera aislar los sentimientos personales y moverse en un terreno de relaciones colectivas. Pero no te guíes por esas cosas, Jaime, no hay que tenerle miedo. Mira, yo he conversado con casi todos los políticos en estas 2 semanas. La única llamada sensata, inteligente, provocativa fue la de Jorge del Castillo. Después todas las demás eran extrañas, con miedo, con temor, como si se tratase de Lucifer, de Satanás. Yo los he tranquilizado diciéndole que no tiene cuernos, que no tiene rabo, que es un hombre lleno de ideas modernas y de amor por su país. Pero déjenlo que lo pruebe, no lo juzguen de antemano, no lo crucifiquen. La democracia peruana es muy frágil en el sentido que tiene un sistema de partidos cada vez más precario, en donde lo que se trataría es más bien de ir fortaleciendo eso. Me pregunto si la presencia de Jaime Bailey no va a constituir una suerte específicamente de burla de este asunto y termine deslegitimando, desprestigiando aún más el sistema. Me pregunto yo, o va a ser al revés. Esa es una pregunta que yo me he formulado, Jaime, es una pregunta a la cual he dado muchas vueltas y he llegado a una conclusión. Creo que Jaime va a ser un gran candidato, creo que podría ser un buen presidente y creo que va a revolucionar la política peruana en su sentido más profundo, que es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, cueste lo que cueste. Ese es un candidato que nunca hemos tenido en el país. La verdad es relativa, ¿no? Sí, depende del punto de vista del observador, pero el pueblo tiene el suficiente sentido común y la experiencia para distinguir quién le dice la verdad y quién le miente. Y vamos a ver a los candidatos en competencia. Dejemos que el mercado funcione, dejemos que los candidatos se pongan sus ideas y que el pueblo finalmente escoja. Bien. ¿No? José Bárbara Caballero, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jaime, ha sido un placer estar contigo. Pero una última pregunta, una duda que yo tenía. ¿Un partido político en el Perú puede hibernar 15 o 20 años y de pronto reaparecer sin ningún requisito? Digamos, para inscribir un partido se necesita un montón de exigencias, pero... ¿Sí? Cambio Radical es un partido que en realidad debería estar muerto, pero una ley de este Congreso decretó que los partidos que no participaron en las elecciones del año 2006 mantenían su inscripción. Y esta es la única razón por la que un partido que debería estar muerto sigue vivo. Ya no tienes que acreditar en lo absoluto. Comités. Ahora, este es un partido, como yo he declarado, pequeño, insignificante, inexistente, destartalado. Pero si a este partido llega un piloto como Jaime Bailey, esto, como he dicho, se convierte en un Ferrari, en un Fórmula 1 capaz de ganar cualquier elección. De aquí el terror de muchos políticos y de no pocos periodistas comprometidos con algunas opciones políticas, ¿no? Pero en fin, así es la democracia. Bueno, José Bárbara Caballero, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el ministro de la Producción, José Nicanor González, dentro de nuestro segmento dedicado a la investigación, ciencia y tecnología, segmento de todos los miércoles, que es fundamental, como sabemos. Queremos la ciencia y la tecnología pues para que el país tenga futuro, más allá de Jaime Bailey. Regresamos.